esta noche vamos a platicar de unas mujeres muy peculiares, porque no vamos a hablar propiamente de mujeres israelitas o de mujeres hebreas. Aunque pareciera que algunas de ellas lo fueron, vamos a ver que realmente no. Vamos a analizar qué está detrás de la historia de estos personajes. Y bueno, como ya vieron ustedes en sus pantallas, vamos a hablar sobre Dámaris, Drusila, Berenice y la mujer de Pilato. Como ya han visto, dentro de la serie de estudio de mujeres de la Biblia, tratamos de hacer pequeñas secciones en las cuales abordemos varias mujeres en un solo estudio, con la finalidad no solamente de organizarlas y de poder tener como una comprensión pues más fácil de recordar cuando estudiamos estos personajes, sino también, bueno, además de que son personajes de los cuales se habla muy poco o prácticamente a veces es solamente una mención, y el hecho de agruparlas nos permite comprender todo lo que está detrás de acciones similares entre estas mujeres que vamos a analizar. Vamos a iniciar con Dámaris, que la encontramos en Hechos, capítulo 17. Les voy a recordar, y sobre todo lo hago por las personas que puedan escuchar por primera vez nuestros estudios a través de las grabaciones, que vamos a leer los extractos nada más en los que se encuentran mencionadas las mujeres que vamos a analizar, pero ustedes pueden ir y estudiar todo el contexto, incluso todo el libro de donde se mencionan, para que podamos tener una comprensión más amplia de lo que estamos hablando, puesto que en este caso vamos a hablar de personajes históricos que de verdad tienen mucho contenido que deberíamos de conocer, no solamente contenido histórico bíblico, sino también que se encuentra registrado en literatura extra bíblica. Entonces es muy importante que conozcamos todo el contexto. Vamos entonces a leer Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 32. Dice: al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Shaul de en medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros con ellos. Bueno, conforme vayamos analizando a Dámaris, vamos a ir recordando un poquito de lo que antecede a estos versículos, pero para entrar en contexto, bueno, Shaul viajó y llegó a esta ciudad después de que tuvo un altercado en Tesalónica, llega a Atenas, y aquí es en donde empieza a hablar en la comunidad judía, en la sinagoga, en donde él siempre llegaba. Y obviamente también lo escucharon filósofos y personas griegas hablar de este mensaje que él traía. Se armó ahí como una trifulca en la cual le dijeron: a ver, vente, vamos y háblanos bien de lo que estás diciendo, explícanos todo a detalle. Les parecía muy interesante escucharlo porque era algo que no estaban muy familiarizados con esto. La cita es Hechos 17, 32 al 34. Entonces le piden que les explique más, y entonces es cuando se van al Areópago. Bueno, vamos entonces con el nombre de Dámaris. Ustedes lo tienen en sus Biblias como Dámaris. Significa amable, mansa o cortés. Es lo que de alguna manera se puede traducir sobre su nombre. Pero sobre su nombre se cree que está mal escrito. Esto según algunos historiadores. Se cree que está mal escrito y que lo correcto es Dámalis, con L de león, Dámalis, que significa becerra, ternera o novilla. Según estos estudiosos que afirman esto, dicen que no se han encontrado en fuentes extrabíblicas alguna referencia sobre el uso del nombre de Dámaris, así como aparece aquí en la Biblia, que más bien podría tratarse de una escritura errónea del nombre de Dámalis. Sin embargo, sabemos que quien escribió este texto, que fue Luca, el médico que acompañaba a Shaul, y bueno,
por la referencia que podemos tener de él, que era un hombre estudioso, preparado, cuidadoso en su redacción, pues sería poco probable que se tratara de un error, pero bueno, queda como a consideración. Vamos entonces a referirnos a ella como lo tenemos en la escritura, porque también podría ser el caso de que fuera un nombre que no fuese para nada común y que fuera de las primeras en haber usado este nombre, ¿no? O en haber sido llamada así. Bueno, no dice el texto, no da como una referencia muy clara de que esta mujer fuese judía, más bien pareciera que era gentil totalmente, ¿sí? Es decir, que era una mujer idólatra, como pues todos los atenienses. Esta mujer, Dámaris, estaba entre personas con poder político muy importante, y una de ellas, y lo podemos decir así por la referencia de Dionisio, este tribunal del Areópago, que estaba conformado por miembros influyentes y muy importantes dentro de la sociedad. A estos miembros se les conocía como eupátridas, que significa los bien nacidos o de buenos padres, y ese término designaba a la aristocracia o antigua nobleza de la región griega que rodeaba, era una periferia que rodeaba Grecia, que se llamaba Ática. Entonces, por esta referencia podríamos afirmar que Dámaris era una mujer importante, era una mujer bien educada, era una mujer distinguida entre la sociedad ateniense. No era costumbre, no era normal que las mujeres participaran en reuniones públicas, de hecho no era usual, pero seguramente ella era una esposa o era hija de algún hombre influyente. Atenas, como lo hemos aprendido cuando hemos estudiado la Biblia, era una ciudad muy importante, era la ciudad más importante de la antigua Grecia. Era una ciudad muy idólatra, y por eso es muy importante que conozcan todo el contexto del capítulo 17 que estamos leyendo, incluso los capítulos que anteceden a esto. Era una ciudad muy idólatra y era centro del arte y la literatura griega. Dámaris seguramente era de las que gustaba de acudir a la plaza a escuchar a los filósofos que se paraban y empezaban a dar sus enseñanzas. Antes de la exposición de Shaul en el Areópago, dice el texto, si ustedes lo leen, que había estado en la plaza. Seguramente ahí fue donde lo escuchó Dámaris por primera vez, porque no era extraño que las mujeres caminaran, se pasearan por ahí, que pudiesen llegar a escuchar pues las disertaciones, ¿no?, de los filósofos. Entonces ahí es en donde Shaul es interceptado, es interrogado, empieza a hablar y es de donde le piden que se vaya al Areópago. Vamos a leer un poquito antes de lo que leímos al principio, en donde se hace mención del nombre de Dámaris. Vamos a leer en el mismo capítulo 17 de Hechos, pero vamos a leer desde el versículo 16, ¿sí? Dice: mientras Shaul les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. De hecho, había un dicho que se dice que era más fácil encontrar ídolos en Atenas que a un hombre, porque había muchísimos ídolos por todos lados. Dice en el versículo 17: discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban al Eterno, o con los que servían al Eterno, y diariamente en el ágora o la plaza con los que por allí se encontraban, ¿sí?, que eran los que se acercaban y que escuchaban las disertaciones de los filósofos. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Yeshua y la resurrección. Y le llamaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Y bueno, es ahí en donde lo toman, se lo llevan al Areópago, y ahí es en donde entonces escucha Dámaris todo lo que Shaul tenía que explicar respecto a la buena nueva de Yeshua, que lo hizo, fue un mensaje muy bien estructurado para personas no creyentes en la Torá. Lo hizo tan bien que hubo personas, aunque no fueron muchas, que terminaron por creer en este mensaje.
Los atenienses, como dice por ahí en otros versículos antes, estaban acostumbrados a escuchar nuevas corrientes filosóficas. No era nada extraño escuchar algo diferente. De hecho, era lo que les gustaba, ¿verdad? Todo el tiempo estar escuchando novedades. Pero lo que hablaba Shaul sí resultó algo no solamente diferente, sino particularmente interesante. Y vemos aquí que Dámaris era una mujer que le gustaba estudiar, que le gustaba analizar, pero el haber dedicado tiempo a escuchar el mensaje de Shaul nos deja ver un aspecto muy importante en esta mujer, que es la humildad. Esta mujer tenía humildad, no era una mujer jactanciosa por lo que sabía o por su posición, porque las mujeres nobles en Atenas eran preparadas diligentemente en cuestiones de arte, de filosofía y de religión. En su contexto como mujer griega de la nobleza, era educada para estar a la altura de un futuro esposo con bienes y riquezas que administrar. Educar hijos bien preparados en todas las áreas era algo muy importante, y en especial en áreas como para que se dedicaran a la política o a la guerra. Según la historia, las mujeres griegas se quedaban a cargo de los hijos varones hasta los 7 años de edad, en edad en la cual le enseñaban pues muchas cosas de la vida cotidiana, pero también lo que eran artes. Obviamente se enfocaban mucho en la música, deportes. Eran niños muy bien preparados en el proceso en el cual participaban directamente las madres. Y a partir de los 7 años en adelante ya eran llevados con personas especiales que les enseñaran otras cosas o con sus padres. En el caso de las niñas, se quedaban siempre siendo instruidas por sus madres para que aprendieran a manejar un hogar, para que aprendieran a hilar, para que aprendieran todo lo que era necesario para poder ser amas de casa en el futuro, y esto era así hasta que las hijas salían para casarse. Entonces era muy importante, muy importante, que las atenienses fueran buenas madres y buenas administradoras de hogar, que fueran dignas de dirigir toda una hacienda mientras el esposo no estaba. Ellas eran las que se encargaban de hacer la contabilidad, todas las cuentas de todo lo que se producía en una hacienda, de lo que vendían algunos esclavos que se iban a las plazas o a lugares públicos, mercados, a vender. O sea, ellas eran las que administraban mucho de las haciendas de los esposos o de los bienes de los esposos. En este caso no podríamos asegurar la edad de Dámaris. En Atenas era costumbre que las mujeres fueran dadas en matrimonio desde la adolescencia. Regularmente a partir de los 14 años en adelante ya eran dadas en matrimonio. Las unían con hombres o se hacía este pacto con hombres de alrededor de 30 años de edad, que ya para su momento ya tenían a cargo tierras, patrimonio que a su vez también heredarían a sus hijos. Entonces es un poco probable que Dámaris fuera soltera, porque pues se ve que tenía como que esta libertad de salir, de escuchar. Probablemente si era soltera pues simplemente no estaba aún comprometida, algo que era muy poco probable, porque para la sociedad ateniense sí era muy importante el matrimonio. Era más importante por aspectos políticos, civiles, que por aspectos sentimentales, por ejemplo, ¿no? Que se casaran por amor y esas cosas, no, era algo que no era usual. Entonces, pues si era soltera, seguramente era muy joven, y podríamos pensar que estuviera entre los 14 y los 20 años de edad máximo, pero era muy poco usual que una mujer de esa edad no estuviera casada, por lo que lo más probable es que se tratara de una mujer ya adulta, seguramente acompañada de sus criadas que le servían en todo. Y esto era algo muy usual. Las mujeres de la clase alta salían, paseaban, salían de compras, o simplemente cuando salían de sus hogares lo hacían con sus criadas para mantener un buen aspecto. Dentro de la cultura ateniense era muy importante lo que es el maquillaje. ¿Por qué? Porque las mujeres atenienses cuando salían tenían que estar lo suficientemente maquilladas como para que pudieran hacer distinción entre ellas como nobles y las esclavas, o las mujeres que eran esclavas que estaban por los lugares a donde fueran. Entonces era muy importante su rostro, su cabello y sus prendas. Las esclavas eran como sus espejos, en realidad, eran mujeres imprescindibles para mantener la belleza en todo momento y en cualquier lugar a donde fueran.
¿Por qué? Pues porque los espejos metálicos de la época no reflejaban lo suficiente como para apreciar detalles, y según la historia eran las mujeres esclavas las que se encargaban de que tantito necesitaban maquillaje y otra vez las maquillaban o se maquillaban ellas. Las mujeres además eran las principales transmisoras de la religión a los hijos. Tenían una deidad protectora, bueno, tenían muchas deidades, pero en especial las amas de casa tenían una deidad protectora de su hogar, a la cual siempre antes de salir de su casa le daban culto, y lo hacían con sus hijas, especialmente para que ellas aprendieran. Las mujeres atenienses de la alta sociedad eran muy glamurosas. Prepararse para salir resultaba todo un ritual. Además, sus modas, aunque de pronto dentro de lo que se sabe de la historia de la moda en Grecia, suele ser hasta cierto punto sencilla, pero también habían modas sensuales. Resaltaban mucho la figura femenina y en ocasiones usaban escotes muy pronunciados. Así es, era un ícono feminista helénico. Con estas referencias en mente, todo esto es muy importante porque necesitamos saber qué fue lo que implicó para Dámaris cambiar su estilo de vida y su fe. Se pueden imaginar todo esto que yo les estoy platicando y que de pronto lleguen y le hablen de la resurrección de los muertos, del juicio venidero, que le hablen de Yeshua, que le hablen de la justicia, que le hablen del prójimo, o sea, de cambiar esa estructura de vanidad, de materialismo, y que lo haya hecho de una manera tan, pues aquí parece que tan genuina. Es algo que realmente tenemos mucho que aprender de esta mujer, porque igualmente nosotras, yo creo que todas las que estamos aquí, bueno, a través de las transmisiones virtuales, pero yo creo que todas las que estamos aquí veníamos de un contexto pagano, ¿no? De un contexto completamente gentil, y como nos lo pone aquí Honoris, exactamente era algo como lo que vemos hoy en día. Lo que ella vivió, como ella creció, como ella fue instruida, es algo que nosotras también hemos vivido en nuestro contexto. ¿Cuántas de nosotras de pronto antes a lo mejor decíamos, ay, la maquilladita de una hora antes de salir a la tienda, cosas así medio absurdas, ¿no? Que de pronto no podíamos andar en ningún lado si no traíamos cierto maquillaje o las prendas de moda que realzaran a lo mejor algunos atributos femeninos. Es decir, pues son cosas con las cuales también nosotras nos vimos enfrentadas, ¿verdad? En el momento en el que empezamos a entender la fe, empezamos a decir, no está bien que yo esté llamando la atención con estas prendas, no está bien que yo esté faltando el respeto a los hombres y a las mujeres, esposas, que pues lamentablemente es muy frecuente que mujeres que no tienen esto a consideración usan prendas de vestir que no son adecuadas, que no tienen recato. Y esto es algo que seguramente se vio confrontada Dámaris. Seguramente ella comprendió lo que era dejar la vanidad, lo que era hacer justicia al prójimo, lo que era pues cuidar esta parte del recato, y como griega debió haberse enfrentado a distintos desafíos en la vida cotidiana, y no solamente en su vida cotidiana, sino con sus mismos familiares incluso. Ajá. Entonces, sin embargo, vemos aquí que el Eterno estaba llamando a mucho pueblo, y ella mostró sencillez al recibir el mensaje de la buena nueva a través de Shaul. Así es, ya estamos cambiando nuestro guardarropa, ponen por aquí, porque así éramos antes, y lo veíamos normal, y decíamos, ¿qué tiene de malo? Y hoy en día el feminismo toma el hecho de decir, tú te puedes vestir como tú quieras, porque pues está en tu libertad, y cómo es posible que alguien te va a decir cómo vestir. Esto no es natural, esto es algo que tú puedes ejercer libremente, y entonces ahí están los cantitos, ¿verdad? No importa en dónde estaba, no importa cómo me vestía, aquí yo soy la ofendida, y yo tengo que ser respetada, me vista como me vista y me comporte como me comporte. Esta mentalidad no es nueva, y vemos que seguramente por el contexto de Atenas, pues Dámaris estaba inmersa también en ese tipo de mentalidad. En Atenas
no se llegó a conformar una comunidad grande de creyentes en Yeshua, pero sí hubo un remanente que fue redimido, entre el cual estaba esta mujer, que seguramente se dedicó a discipular a su descendencia en el temor del Todopoderoso y en el testimonio de Yeshua. Nos ponen por acá en el chat: el recato ahora es como ser invisible, todo es moda por absurda que sea, ahora es bien vista. Así es. Ponen por acá en Facebook: hoy en la actualidad, a cual más destapada piden respeto de los hombres, pero llaman la atención esa forma provocativa de ellas. Así es. Incluso salir desnudas es señal de empoderamiento, dicen por aquí. Y fíjense que todavía en Atenas, en esa cultura y en esa época, no eran prendas tan vulgares como las que vemos hoy en día. O sea, incluso todavía estamos hablando de que, entre comillas, se lograba mantener un poquito más tapadita a la mujer, ¿no? Pero sí, definitivamente la vanidad, lo que eran los peinados ostentosos, lo que era el maquillaje. De hecho, también se teñían el cabello y regularmente lo teñían de amarillo. O sea, lo hacían así como que más marcado ese rubio, ¿no? Dicen por aquí: antes era como necesario los faciales, uñas y los cortes de última moda, gracias al Eterno que ya no tenemos ese estrés. Sí, porque además es una esclavitud, ¿no? Ay, ya me toca tinte, ay, ya me crecieron las uñas, tengo que ir a ponerme otras porque ya se nota ahí que son postizas y todas esas cosas, pues obviamente causan esclavitud, porque tenemos que estar al pendiente de ese tipo de detalles. Hay que invertir tiempo en esas cosas, o yo podría decir más bien, hay que desperdiciar tiempo en esas cosas de vanidad, porque definitivamente la mujer puede estar bella, puede estar linda, sin tantas cosas encima y químicos, dañándose su salud y además derrochando un montón de dinero, ¿no? Bueno, pues la gran mayoría de nosotras crecimos así, con una educación adaptada a las cosas de este mundo, a la vanidad, al materialismo, la superación personal en esta sociedad, ¿no? Que nos dicen es que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes hacer lo que tú quieras, ir a donde tú quieras. Obviamente, pues todo lo podemos hacer siempre y cuando esto sea pues dentro de la santidad, dentro del recato, ¿verdad? Nos ponen por aquí en el chat como las apostolovas llenas de maquillaje. No, y no solo llenas de maquillaje, también con prendas ajustaditas, o sea, con prendas que de pronto tú dices no corresponde. Si ya de por sí es erróneo que una mujer esté enseñando como lo hacen ellas y enfrente de toda la congregación, imponiendo autoridad sobre varones y quitando muchas veces la autoridad a sus esposos, y todavía encima de eso con ese tipo de prendas provocativas, ¿no? O ya simplemente al estilo jezabélico, ¿no? Por eso pues son hijas de Jezabel, porque traen su cara pintadísima y con sus sombras en los ojos como Jezabel lo acostumbraba. Entonces, aguas con todos esos detalles, porque realmente esto no es algo que nosotros vemos en las mujeres hebreas o en las mujeres de la Biblia que eran temerosas del Eterno. Entonces vemos aquí y aprendemos de Damaris sobre su buen entendimiento, sobre su fortaleza, sobre su entrega para caminar en la fe, despojándose de todo aquello que no aprovecha, de todo aquello que nos aleja de la presencia del Eterno. Dicen por aquí: antes las reinas de Inglaterra se ponían puros químicos en las caras para parecer más pálidas. Así es, perdiendo el tiempo y el dinero, y ahora hasta se operan para mostrar más de lo que ya tienen. La élite dictan cómo debe vestir la mujer, nada inventan modas para gastar dinero y tiempo, y por supuesto poniendo el feminismo. Así es. Bueno, comentarios de aquí del chat. Bueno, pues vean el contexto de Damaris, vean cómo esta mujer, que tenía una mentalidad completamente ajena a la fe, estuvo dispuesta a dedicarle tiempo a escuchar a Shaul, a pesar de también su preparación que tenía. No tuvo orgullo, no dijo este hombre loco que está hablando aquí, no, o sea, ella escuchó con atención, y el Eterno en su misericordia permitió que ella entendiera el mensaje y no solamente empezara a comprender esta fe basada en la obediencia a la Torá, sino también a su vez recibió el mensaje en Yeshua, que es lo más grandioso. Bueno, este es el contexto de Damaris,
y vamos a ver cómo es una contraparte de las siguientes mujeres que vamos a analizar. Fíjense bien. A ver, déjenme ver unos comentarios. Filosofías griegas, ahora solo nos ponemos cremas de la hermana Paulina, dicen por aquí. Bueno, obviamente, y sí que bueno que lo comentan, porque obviamente no estamos hablando de descuidar la apariencia, de que si tienes la piel reseca no te pongas nada, de que si se te están partiendo los labios no te pongas absolutamente nada, de que no sé, de que huelas mal, ¿no? Si tú quieres oler rico, pues te puedes poner algo natural y ya simplemente la higiene, ya eso es, como dicen, salud es belleza, ¿no? Y la higiene también pues hace que haya belleza en el cuerpo de la mujer en general, en su presentación. O sea, no es necesario hacerse tantas cosas, pero tampoco se trata de descuidarse, de dejarse del todo, de la piel maltratada. Siempre todo va a recaer en lo que en cómo nos alimentemos. Si nosotras nos alimentamos bien, pues va a ser muchísimo menos la necesidad de algo externo, y es algo que se puede hacer y no por mostrar una apariencia que no sea la natural, sino simplemente pues por salud, ¿no? Pero tampoco vamos a irnos al extremo de que es que me encanta cuidarme y ve pues salgo con una máscara completamente distinta a quien soy yo en realidad. Eso es el punto, ¿verdad? Esa vanidad que ya cambia completamente y distorsiona las facciones naturales por querer parecer otra cosa, y que realmente pues no es una belleza natural de la mujer. Dice, son irreconocibles con esos maquillajes, cuando se quitan todos esos estucos parecen demonios de lo feas que se ven. Bueno, comentarios por aquí del chat. Dice, mi esposo dice mejor lo natural. Así es mejor en todos los aspectos, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado también de ese tema, por cierto, que lo van a encontrar en otros estudios. Ya no me acuerdo del nombre que vimos recientemente, pero ustedes chequen todos los estudios que tenemos de mujeres y temáticos, y en muchos hemos hablado de este tema. Bueno, vamos entonces con la siguiente mujer que vamos a analizar. Al final, cuando las veamos a todas, vamos a lograr hacer como armar un rompecabezas que nos va a hablar de el mensaje de redención a través de estas mujeres. Vamos con Drusila. La siguiente mujer es Drusila. Y vamos a leer su mención en Hechos capítulo 24, versículo 23. Vamos a leer desde el versículo 23. Dice, después de unos días, bueno, obviamente otra vez el contexto, estamos hablando de Shaul, que después de sus viajes regresa a Jerusalén, va al templo con unos hombres que cumplen unos votos, lo toman los judíos religiosos y lo empiezan a acusar de profanar el templo, de hacer escándalo, de hacer división, de predicar herejías, y entonces lo empiezan a llevar con diferentes gobernadores, lo empiezan a llevar en diferentes lugares, y en este caso llega, dice, después de unos días, no, vamos a leer más abajo, vamos a leer primero la mención de Drusila. Dice, después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en el Mesías Yeshua. Bueno, vamos primeramente con su nombre, con el significado de su nombre, y después vamos a entrar en contexto, no solamente de lo que ocurría con Shaul, sino de la historia de Drusila y su familia. El significado de su nombre en el griego es Drousila. Drousila es el nombre en griego original y significa regada por el rocío. Ella nació en el 38 después del Mesías. Era miembro de la dinastía herodiana, la cual era descendiente de idumeos o edomitas, que se convirtieron al judaísmo en el siglo II antes del Mesías. ¿Ok? Era la hija menor de Herodes Agripa I y hermana de Agripa II y Berenice, que también vamos a analizar. Su padre murió cuando ella tenía 6 años. Siendo aún muy joven, se comprometió con Epífanes, el hijo del rey Antíoco de Comagene, pero Epífanes después renunció a su compromiso
bajo el argumento de que no estaba dispuesto a convertirse al judaísmo y porque no quería tener que circuncidarse, no aceptaría la circuncisión. Entonces, después es entregada por su hermano, puesto que pues ya no estaba su papá, es entregada por su hermano en matrimonio con el rey Acisus de Emesa. Pero el procurador romano Félix, que vamos a ver más adelante con Berenice, ayudado por el mago judío Atomos de Chipre, que a este mago judío lo han relacionado con Elimás, que está mencionado en Hechos capítulo 13, verso 8. Félix la convence, de hecho dice, según en la historia, que con ayuda de este mago judío, este cabalista, ahora que hemos estado escuchando estos estudios con mi esposo, ¿verdad?, que le hizo por ahí como alguna especie de conjuro, de hechizo, total de que la convenció de que abandonara a su esposo Acisos y se casara con Félix. Esto obviamente era un adulterio y por lo tanto una transgresión a la Torá. Estas cosas no eran extrañas en el ambiente en el cual ellos se desarrollaban. Sabemos que la sociedad romana estaba completamente dada a la promiscuidad, al degenere, y aunque Drusila y su familia se decían judíos, eran en realidad conversos por imposición de Juan Hircano, esto lo vemos en la historia, un judío que se había aliado con Roma y fue el que hizo que se convirtieran los edomitas, pero realmente pues no vivían un judaísmo auténtico, un judaísmo genuino, un judaísmo verdadero jamás, ¿sí? Se decían judíos simplemente porque pues se habían convertido en algunas generaciones atrás, pero no eran piadosos en lo más mínimo. Entonces, en el contexto de esta situación, Shaul había sido acusado por los religiosos judíos de supuestamente causar alboroto, ¿verdad?, de profanar el templo. Fue golpeado, fue llevado con tribunos, con centuriones, fue llevado ante el Sanedrín. Finalmente fue llevado con el procurador Félix, que es el esposo de Drusila. ¿Cómo se puede buscar sobre ellas? Obviamente en la historia, y si ustedes se van a los buscadores en internet, les van a salir muchísimas referencias. La gran mayoría están basadas en diccionarios bíblicos, en diccionarios históricos. Yo, por ejemplo, aquí en esta aplicación que usamos para el estudio bíblico, que ustedes ya conocen, el eSword, tengo varios diccionarios. Tenemos incluso algunos libros en los cuales se habla acerca de de la cultura egipcia, de religiones, de un montón ahora sí que de toda la historia mundial, ¿no? O sea, hay muchísimos diccionarios que se pueden consultar. Pero así más fácil y accesible para todas ustedes, váyanse a los buscadores. Obviamente hay que cotejar la información de una página u otra, hay que analizarla. Generalmente tienen sus fuentes, hay que analizar las fuentes que sean históricas y regularmente pues nos vamos a topar con los mismos datos, pero pues en muchos sitios, ¿no? Entonces aquí la cosa es compilar la información. Entonces, básicamente, si no es en libros de historia romana, entonces pues o griega, dependiendo, entonces aquí en internet se van a encontrar con muchísima información. Bueno, Shaul entonces, como vemos aquí, y si, como les dije al principio, si analizamos y conocemos todo el contexto del capítulo 17 y los capítulos anteriores, Shaul fue escuchado por Félix en ese primer momento en el que lo llevaron ante él, pero en 5 días después fue retomado su caso. Para entonces, lo más probable es que Drusila, que era judía y que sabía o que supo del alboroto que estaba causando este hombre Shaul, pues platicara con su esposo y le preguntara por Shaul y qué estaba pasando. Y seguramente pues ella quería saber por qué los líderes religiosos estaban actuando de esa manera, ¿verdad? Entonces decidió acompañar a su esposo para presenciar directamente todo lo que Shaul tenía que exponer. Pero dice el relato que cuando Shaul habló, y lo vamos a leer ahorita, sobre el dominio propio, sobre el juicio venidero,
dice la escritura que fue interrumpido por Félix. ¿Por qué? Porque Félix conocía muy bien las escrituras, él sí conocía, sí sabía sobre las leyes judías, y obviamente pues también se había dedicado un tiempo para conocer esta nueva fe que estaba surgiendo, que era la fe del camino, que le llamaban, que era la enseñanza de Yeshua. Y seguramente tanto él como Drusila pues se sintieron incómodos por esta exhortación que Shaul estaba recalcándoles, ¿no? Entonces, vean en Hechos capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 23. Bueno, por aquí el hermano Juan Francisco pone: la menor de las 3 hijas de Herodes Agripa I, sus hermanas Berenice y Mariamna, a los 14 años se casó con Asisa, rey de Emesa, pero lo dejó por Félix, procurador de Judea. Así es, se van a encontrar con esta historia en muchos lados. Yo consulté diccionarios que tengo aquí. Quienes tengan el eSword, chequen todos los diccionarios, están muy completos y muy acertados en su historia. Bueno, entonces vamos a leer Hechos 24, 23. Dice: después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó traer a Shaul y le estuvo escuchando acerca de la fe en el Mesías Yeshua. Y al hablarle Shaul de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se aterrorizó, le interrumpió: por ahora puedes marcharte, cuando encuentre oportunidad te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Shaul le diese dinero, por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Shaul prisionero. 2 años pasaron. Pero vean cómo este hombre, Félix, se sintió, dice, aterrorizado, dice la escritura. Se sintió aterrorizado. Cuando le habla de la justicia, ¿por qué de la justicia? Pues porque no era lícito que este hombre haya tomado a esta mujer que había dejado a su esposo. Esto era adulterio, evidentemente. Entonces no era justo, no era lícito. El dominio propio, pues obviamente al hablar del dominio propio es: no pudiste contenerte de haber tomado la mujer de otro. Y ella misma pues tampoco, ¿verdad? Ella también cedió a este pecado. Y del juicio futuro, pues las consecuencias que les iban a ocurrir por estas acciones. Y Félix dice, conocía la escritura. Entonces él se sintió aterrorizado y prefirió dejar de escuchar para no sentir esa condenación. Él seguía con esa mentalidad de que estaba interesado más, por ejemplo, en el dinero, que en que le estuvieran diciendo sus pecados, y dejar a su mujer. Obviamente no iba a hacer eso. Bueno, el gobierno de Félix, y esto es algo que ustedes van a poder leer en la historia romana, y por eso les digo, hay muchísimos recursos, estaba caracterizado por la crueldad, por la corrupción, por la lujuria, por la impunidad. Estaba confiado este hombre de una posición de influencia que tenía con su hermano, que era un hombre que se llamaba Palas, que estaba en la corte hasta que fue removido y sucedido por Porcio Festo. Bueno, pues Drusila estaba acoplada a todo este estilo de vida. Si algo de fe había en ella, que yo no lo creo, pues no era lo suficientemente firme como para respetarla, porque no tuvo ningún temor ni reverencia al Eterno de dejar a su esposo y casarse con otro hombre. Sin duda, Drusila no tuvo la misma recepción que Damaris. Se fijan como una mujer de un contexto completamente pagano accedió a la fe en Yeshua, aceptó el mensaje, y una mujer que venía según de un contexto en el cual eran observantes, entre comillas, de la ley judía o de la Torá de Moisés, pues como no tuvo ningún escrúpulo y sus vidas desordenadas, ¿verdad? Absolutamente nada que ver con lo que decían profesar. Esto nos debe recordar todos los días que no podemos vivir vidas dobles. No podemos decirnos creyentes y observantes de la Torá, redimidas por Yeshua, pero seguir amoldadas a vidas profanas, inmorales, carnales. Esto es una característica de las naciones gentiles,
pero a veces hay personas que se dicen gentiles que regularmente que pueden llegar a tener un sentido común un poco más estable y deciden no hacer ciertas cosas que a veces muchos creyentes sí hacen. Como esto, dejar a sus esposas, casarse con otras. O sea, esas cosas es aberrante totalmente dentro de la fe. Entonces, queda esto para recordar de Drusila. Ahora vámonos con su hermana, que también tiene mucho que ver en todo esto que estamos hablando. Vámonos con Berenice. Sobre Berenice podemos leer en Hechos 25-23. Otra vez les voy a leer nada más la mención, pero más adelante vamos a leer otros versículos para entrar en mayor contexto. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencia junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Shaul. Bueno, Berenice era una mujer, híjole, ya van a ver ustedes, era una mujer, ella sí era feminista de su época. De hecho, dentro de la historia se le conoce como la Cleopatra en miniatura, porque era una mujer súper influyente y poderosa, políticamente hablando, muy rica y súper vanidosa, muy vanidosa. De hecho, se habla de una rencilla que había entre Berenice y Drusila, porque de Drusila lo que se sabe es que era una mujer muy hermosa. Es lo que dice la historia de ella. Era una mujer muy hermosa, que su hermana Berenice no tenía esta gracia física que tenía su hermana, y bueno, era la hermana mayor, Berenice. Entonces de alguna manera pues Drusila era más joven y era bella, y Berenice como que le tenía cierta envidia. Y es que en esas culturas y en esas épocas no importaba, o sea, fuese la hermana, fuese quien fuese, aquí era la ley del más fuerte. Y Berenice fue una mujer muy astuta y que tenía muchas ambiciones. Bueno, a Berenice se le conoce como Berenice de Cilicia, también en la historia se le conoce como Julia Berenice, y su nombre en algunas ocasiones lo escriben como Bernice. Su nombre en griego es Bernike y significa quien trae la victoria o vencer, quien trae el triunfo o vencer. Ella nació en el año 28 después del Mesías. Y bueno, sus antecedentes históricos, es muy importante estos antecedentes históricos porque de verdad nos van a dar un contexto de la mentalidad de esta mujer. Fíjense, Berenice creció en el clásico ambiente inmoral que caracterizaba los gobiernos romanos. A la edad de 13 años se casó con su tío Herodes de Calcis. Se cree que antes de esta unión ya estaba comprometida, o incluso algunos dicen que ya estaba casada con otro hombre llamado Marcos. Con su tío Herodes de Calcis tuvo 2 hijos, uno se llamó Verniciano y el otro se llamó Hircano. Cuando Herodes de Calcis murió en el 48, se fue a vivir Berenice con su hermano Herodes Agripa II. Después se casó con Polemón II de Cilicia. Por eso es como se le conoce así a ella. Ajá. Y esto fue en el año 60 después del Mesías. Pero se cree, y hay algunos textos en los cuales se habla de esto, de Berenice. De hecho, de Berenice hay mucha información histórica, bastante. Yo la iba leyendo y de verdad que yo decía, quisiera decirles todo esto, quisiera que supieran ustedes todo esto, pero la información está ahí. Ahora sí que si ustedes quieren profundizar un poquito más en su personaje, lo pueden hacer, pero de verdad que esta mujer fue todo un personaje en su época. Se cree que ella se casó con este hombre, Polemón II, rey de Cilicia, solamente para apaciguar el rumor de un incesto en el que vivía con su hermano, con su hermano Herodes. Ella, después de esta situación, abandonó a su esposo en el año 65 después del Mesías y volvió con su hermano, a quien acompañó hasta Cesarea, cuando Festo era procurador de Judea, donde escucharon hablar a Shaul en Hechos 25:13. Y vean su vida.
Bueno, de entrada era costumbre, las casaban jóvenes, pero ya desde antes, desde que entraban en la adolescencia, ya empezaban los padres o los hermanos mayores, dependiendo, a hacer tratos con los futuros esposos de sus hijas. Y a veces firmaban lo que era el pacto matrimonial y después ya las entregaban. Vean cuántos, bueno, hasta lo que hemos hablado aquí, con cuántos hombres ya estuvo. Probablemente con un primer hombre llamado Marcos, después se casó con su tío, y con el que tuvo los 2 hijos, después se casó con este otro Polemón, ahí es el tercero, pero dentro de la historia romana y dentro de la historia judía, se ha escrito sobre ella que mantenía y se ha afirmado que mantenía este incesto con su hermano Herodes. Bueno, el historiador Flavio Josefo, que es uno de los que habla mucho de ella, en realidad de pronto sí menciona sobre el incesto, pero también de alguna manera como que trata de hablar de una forma un poquito más favorable. ¿Por qué? Porque él cuenta que en Jerusalén, en el año 66 después del Mesías, esta mujer tuvo una valiente intervención, entre comillas, tuvo una valiente intervención que por cierto salió lastimada después en una situación, una trifulca en la que se vio envuelta, y bueno, les digo que hay muchas historias de Berenice. Bueno, tuvo una intervención en la cual lo que estaba intentando era impedir una matanza de judíos por el procurador Floro. Sin embargo, Berenice no dudó en pactar con el emperador romano Vespasiano. Después conoció a Tito, el hijo de Vespasiano, y Tito y Berenice se enamoraron. Así casi se flecharon, ¿verdad? Los flechó Cupido, su Cupido romano. Bueno, este hombre, Tito Vespasiano, era 11 años menor que ella, pero este hombre, aunque se enamoró de Berenice, no se atrevió a casarse con ella por la hostilidad del pueblo. Él se enamoró cuando estuvo en Judea durante la guerra contra los judíos y más tarde vivió abiertamente con ella por un tiempo en Roma. Después presionaron a Tito y se separaron, y esta mujer regresa a Judea. Se separan, pero ella lo vuelve a buscar, pero el pueblo romano no la quería y ejercía sobre Tito una presión para que no la aceptara. Entonces, nosotros vemos en la historia de esta mujer que era muy insistente con este hombre 11 años menor que ella, y lo que yo puedo inferir es que estaba interesada en una posición como emperatriz. ¿Por qué? Porque ya de por sí era muy influyente. De hecho, por ahí hay una narración de un juicio en el cual ella dirigió como jueza o como juez, y era algo pues inadmisible que una mujer lo hiciera, pero ella era tan influyente y poderosa en su tiempo que lo hizo. Entonces ella seguramente lo que quería era quedarse con Tito para ser emperatriz. Después matan a Tito y ya no se supo nada de Berenice, excepto que se quedó en Judea. Esta mujer y su historia junto con Drusila nos enseñan mucho, y sobre todo ambas mujeres en contraste con Dámaris, porque estas dos mujeres idumeas eran princesas, eran influyentes, eran poderosas, vivían vidas inmorales, desordenadas, promiscuas, y todo esto a pesar de que se decían judías, Cuando escucharon el mensaje de Shaul, no fueron para nada una buena tierra sobre la cual esa semilla que se estaba queriendo sembrar pudiera germinar. Para ellas era más importante el proceso personal dentro de la sociedad, su progreso en las cosas de este mundo. Ambas evadieron la oportunidad que el Eterno les estaba dando para cambiar sus vidas, y eso que conocían de la fe de la Torá, por lo menos para vivir vidas rectas, pero prefirieron seguir con sus vidas como princesitas de este mundo antes que hacerse siervas del Todopoderoso para servirle en espíritu y en verdad. Vamos a ver cómo fue la experiencia en orden de Berenice con Shaul, cómo el Eterno a veces en su misericordia, a pesar de que
Podemos estar en caminos torcidos, pero el Eterno nos pone enfrente ese recurso que necesitamos para llamarnos la atención y decir, estás haciendo mal, ya deja de vivir esta vida. Pero esos corazones duros que solamente lo que quieren es seguir en las cosas de este mundo, no lo aceptan, no tienen oídos para oír. Vamos a leer Hechos 25:13. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como pasaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, de Shaul. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Entonces, vámonos más adelante en el versículo 22. Dice, Agripa dijo a Festo, querría yo también oír a ese hombre. Mañana, dijo, le oirás. Al día siguiente, vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación, fíjense, o sea, como si se tratara de la pasarela del año, fueron con todo el glamour, toda la ostentación, entraron en la sala de audiencia. Ellos nada más iban a escuchar a Pablo, pero parecía que iban a presenciar un show y ellos eran los importantes ahí. Junto con los tribunos, dice en el versículo 23, y los personajes de más categoría de la ciudad, a una orden de Festo, trajeron a Pablo. Después nos pasamos al capítulo 26 para continuar con la narración desde el versículo 24. Ustedes ya estudiarán todo este acontecimiento de lo que pasó con Shaul y su defensa. Mientras tanto, vamos a seguir versículo 24, capítulo 26 de Hechos. Dice, mientras estaba él diciendo esto en su defensa, porque dijo, obviamente habló muchas cosas, Festo le interrumpió gritándole, estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza. Shaul contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con confianza. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. Y entonces se dirige con Agripa y le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Fíjense cómo Shaul conocía muy bien a Herodes Agripa. Agripa contestó a Shaul, por poco con tus argumentos haces de mí. Ustedes van a ver en sus traducciones que dice un cristiano, pero pues estamos hablando de un discípulo de Yeshua, porque aunque Agripa conocía perfectamente bien la ley y los profetas, y obviamente pues que su esposa también había escuchado hablar del Mesías, pero no había de alguna manera analizado como se lo presentó Shaul este mensaje. También entendía todo, que dijo, por poco me persuades, por poco tus argumentos hacen de mí un discípulo. Y Shaul replicó, verso 29, quiera el Eterno que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. Entonces, ¿qué pasó? El rey, o sea, Herodes, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Y mientras se retiraron, iban diciéndose unos a otros, este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo, podía ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Bueno, finalmente, aunque conocían las escrituras, sus corazones estaban tan endurecidos que no había discernimiento. Esto es lo que pasa cuando nos enrolamos en las cosas de este mundo. Cuando ponemos más atención en las cosas que son para el aquí y el ahora. Tenemos los pies demasiado puestos en la tierra. No hay capacidad para comprender la esencia de la escritura. Obviamente, si nosotras tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón los afanes de este mundo, pues el Ruach, que es la presencia del Eterno, no va a habitar en cuerpos profanos, como en el caso Berenice, imagínense. Por lo tanto, a menos que haya consagración, podrá haber revelación y entendimiento. Esto que ocurrió con Shaul en este momento, con estas personas,
Es muy parecido a lo que pasó con Herodes Antipas y Herodías su hermana. ¿Se acuerdan? Que también mantenían una relación incestuosa. Cuando fueron confrontados por su pecado, y por esa razón Herodías usó a Salomé para asesinar a Johanán el inmersor, que es Juan el Bautista. Esto lo hemos aprendido en Mateo capítulo 14. Y el estudio de Herodías y Salomé lo pueden encontrar en audio, está disponible, ya lo analizamos, también lo van a encontrar en el volumen 1 del libro. Entonces, esto es algo que se veía todo el tiempo, estas inmoralidades. Y no querían venir a la fe, para nada. Es muy común que a la mujer de hoy se le enseñe que ella puede vivir amoldada a este mundo, pero a la vez ser una princesa de Dios, porque, bueno, Berenice con todo y todo, dice, era judía, y Drusila también, ¿verdad? Y se ha enseñado hoy en día que tú échale ganas, tú esfuérzate, tú logra tus propósitos en este mundo, en esta tierra, que Dios está contigo, y dicen, tú eres una princesa, tú eres una guerrera, tú puedes todo en Cristo que te fortaleces, así quieras ser presidenta de la nación, lo vas a lograr, y yo declaro, y todo, ya saben, ¿no? Y dicen, tú eres merecedora de las bendiciones, de las promesas, del pacto, pero no tienen que dejar sus ambiciones. Esta es la enseñanza de este mundo. Y ya en términos de los movimientos de las raíces hebreas, y lo tengo que mencionar porque la figura femenina del judaísmo es usada para ser imitada por las nuevas creyentes. Y lo digo con todo conocimiento de causa, porque cuando empezamos a querer estudiar la Biblia desde su contexto histórico, desde las raíces hebreas, y obviamente con lo primero con lo que nos topamos, o lo primero que vimos fue el judaísmo, pues lo primero que queremos hacer es cómo ser una mujer judía. Y es algo que, bueno, hay hasta libros, dice hay un libro que se llama Ser una mujer judía, y no le estoy haciendo promoción. O sea, es un libro que precisamente enseña todo lo que las mujeres judías hacen cada día para poderse distinguir de entre las gentiles, entre las goim, ¿no? Entre las naciones gentiles. Regularmente dentro de estos movimientos judio-mesiánicos, sobre todo, bueno, en todos, ¿verdad? Obviamente en todos. En el cristianismo también saca la Débora que está en ti, esa Esther que está en ti, ya saben. Pero dentro de los movimientos judío-mesiánicos se toma esa figura judía de las mujeres como que es el prototipo, como que es el modelo a seguir. Y no importa que no sean creyentes en Yeshua, que son judías. Ajá. Y toman estas ideologías de, es que somos Banot Israel, somos hijas de Israel, somos fuertes, somos intocables, somos poderosas, somos dignas porque somos hijas del rey. O sea, esto es algo que cuántas veces no lo hemos escuchado o hasta visto en las imágenes que ponen, ¿no? En Facebook, sobre todo en las redes sociales. Pero confirmamos a través de Berenice y Drusila que no todo el que se dice judío lo es. Y esto es algo que vemos en Apocalipsis 2:9, Apocalipsis 3:9. Antes bien, podría tratarse de un adversario, porque dice aquí en el texto de Apocalipsis que pueden ser más bien hijos de Satanás, que enseñan mentiras, que apartan del propósito del Creador para cada alma. Y es que si alguien no tiene el Hijo, no tiene el Padre, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos tener como modelo el papel de las mujeres judías que no tienen al Hijo? Y solamente distraen todas estas ideologías del papel para el cual tanto hombres como mujeres fuimos creados. ¿Sí? Entonces, aprendamos de Dámaris, quien con todo y que era pagana, con todo y que era gentil, con todo y su idolatría, ni un tantito a lo mejor de judaísmo tenía, pero con humildad escuchó y su corazón se convirtió. Y tomó la mejor parte, que no solamente vino a la fe y empezó a dejar la idolatría y empezó a dejar su vida profana, sino que también, junto con la Torá, fue una discípula del Mesías Yeshua. Algo que evidentemente rechazaron Berenice y Drusila, aunque ya tenían al menos, entre comillas, un aspecto que era la ley. Así como los movimientos religiosos de ahora, entonces es lo que están enseñando.
No importa que... Y aquí quiero ser bien enfática con esto porque se toma el judaísmo como modelo y obviamente como mujeres queremos imitar o quieren imitar a las mujeres judías. Pero si hemos de imitar alguna figura ejemplar, que sea aquella que tenga los dos testigos en su vida. Como dice en Isaías, dice a la ley y al testimonio. ¿Y quién es esto? Pues es la Torá y es Yeshua. Y aún mejor, podríamos nosotras mismas ser esas figuras femeninas ejemplares para otras. Y recordaba yo aquí, hablando de esto, Apocalipsis, cuando dice, aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe en Yeshua. Apocalipsis 14:12. Estos son los dos pilares de nuestra fe. Entonces, Drusila y Berenice, aunque tenían uno de los dos pilares, pues finalmente ni lo respetaban y tampoco aceptaron el otro, que era la fe en Yeshua. En cambio, Damaris, que no tenía nada que ver, fue la que sí aceptó y se convirtió. Las guerreras en acción, dicen por acá. Así se ponen, ¿verdad? Bueno, vamos con la última mujer que analizaremos, que también era una persona distinguida, en este caso de la aristocracia romana, que es la esposa de Pilato. Y de ella vamos a leer, nada más se menciona en Mateo capítulo 29, y vamos a leer versículo 19 y 20. Y bueno, como contexto, Yeshua fue sentenciado por los judíos, lo llevaron que ante el Sanedrín, lo llevaron ante los tribunales, lo llevaron también a varios lugares, y en este caso ya lo habían llevado con Poncio Pilato. Entonces, versículo 19 dice, mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir a su mujer, y se está refiriendo a Pilato, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Yeshua. Bueno, históricamente, según la tradición también, se cree que el nombre de la esposa de Pilato era Claudia Prócula. Claudia Prócula. Su nombre, Claudia, en griego, pues así se pronuncia Claudia, tiene aquí un acento en la I, Claudia, que lo traducen como coja. Que el nombre Claudio también significa lo mismo, cojo. Bueno, Claudia, que es el femenino de Claudio, habría sido descendiente, según la historia, de Marco Antonio y Octavia. Esto es lo que es comúnmente aceptado. Era hermana de Augusto. Entonces, como era hija de un general, también creció entre la nobleza, entre poetas, entre escritores, entre filósofos, etc. Como en toda civilización romana y sobre todo entre los gobernantes, Claudia crece entre celos, inmoralidades, excesos, intrigas, lujos. Algunos han afirmado que Claudia se simpatizó con el judaísmo, que se hizo prosélita y que incluso, algunos creen, se convirtió a la fe del Mesías a raíz de la experiencia que vivió en su sueño. Esto no es algo que se pueda confirmar. Pilato, lo que se sabe de él también es que era un hombre despiadado y cruel, pero que se interesaba en hacerles justicia a los judíos para ganarse su simpatía. Es por eso que quiso favorecerlos en el juicio de Yeshua. Seguramente esta situación que estaba viviendo Pilato con Yeshua era algo que conversaba con su esposa, pues en su conciencia sabía que Yeshua era un hombre inocente de las acusaciones de los judíos. De hecho, él no quería darle una sentencia, sino que él lo que quería era más bien pues que saliera libre. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que un inocente no debía morir, y esto era algo que él tenía muy presente. En parte, temía las repercusiones por un mal manejo de sus funciones, y esta incluso fue una razón por la cual más adelante lo destituyen de su cargo, porque también
tuvo ahí unas acciones ventajosas y fue muy cruel, y bueno, lo destituyeron de su cargo más adelante, pero él temía que pues sentenciara a Yeshua y que fue siendo Yeshua un hombre inocente. Pero aquí vemos que no pudo mantenerse en eso, sino que tuvo que ser condescendiente con los judíos, y entonces dice aquí el texto: alborotaron a toda la multitud, la gente que estaba exigiendo que fuera Yeshua el que muriera. Bueno, Claudia Prócula da la impresión de ser una mujer con un corazón un poquito más noble. A lo mejor lo que podemos ver en ella aquí es que no era la típica esposa romana, que era frívola, que era interesada. Pilato le debió haber transmitido su preocupación por el caso de Yeshua, y es entonces que el Eterno permite que ella experimente en sueños el tormento consecuencia de una sentencia errónea de Pilato. Ella afirma que Yeshua es justo. Pilato lo sabía, pero ambos estaban muy preocupados por la situación, y es importante que Claudia intentó persuadir a su esposo de no cometer un error. Ella intentó que su esposo dejara libre a Shaul, pero sabemos que el Padre, que el Eterno, ya tenía determinado que Yeshua padeciera. Era algo que no era algo irrevocable. Y así como hubo alguien que lo tenía que traicionar, que fue Judas, que hasta el mismo Yeshua dijo, bueno, fuera que ese hombre mejor no hubiera nacido, pero para esto fue llamado. Básicamente, pues eso fue lo que él se dispuso a hacer. Pues también hubo quien se prestó para sentenciarlo a muerte, porque tenía que pasar. No se sabe qué pasó con esta mujer. En cuanto a su esposo, el historiador Eusebio relata que Pilato, después de regresar a Roma, siguió el ejemplo de Judas y se suicidó. Eso es lo que dice el historiador Eusebio. Bueno, quiero dar una aclaración con respecto a esta mujer Claudia, porque pues tratando de indagar más sobre su historia y sobre quién fuera ella y todo esto, encontré algunos comentarios con los cuales no coincido mucho, pero pues para que sirva como referencia, quiero aclarar que algunos han relacionado a la esposa de Pilato con la mujer mencionada como Claudia en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 21, que es una mujer que manda saludos y es mencionada, ¿no? O sea, te saluda Claudia. Por lo cual se ha afirmado que esta mujer, esposa de Pilato, se convirtió a la fe en Yeshua. Eso sería un poco probable porque el nombre de Claudia era muy común en la época, entonces realmente no podríamos decir si era la misma Claudia, no hay algo que lo afirme. De hecho, yo encontré varios relatos, mitos, incluso fábulas, usando este personaje de Claudia de Timoteo, capítulo 4, que le adjudican que era esposa de uno de los hombres que también se menciona allí, y pues se crea toda una historia muy romántica, ¿no? Pero realmente no se puede afirmar que esta Claudia de Timoteo sea la misma Claudia, esposa de Pilato. Bueno, por acá nos ponen el texto de 2 de Timoteo: procura venir antes del invierno, te saluda Eubulo, Prudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. De hecho, se cree que Claudia era esposa de Pudente y que era madre de Lino. Esto es lo que algunos afirman, pero no hay referencias, y por supuesto pues no podría tratarse de la misma Claudia, esposa de Pilato. Bueno, la esposa de Pilato es otra mujer de origen gentil que tal vez podríamos decir estuvo más cerca de la fe en Yeshua y la Torá. Sin embargo, a falta de datos, podríamos pensar que la presión social en la que estaban inmersos era demasiado grande como para renunciar a todo. Y eso es algo a lo que hoy en día también nosotras las mujeres de hoy estamos retadas. Dice la Escritura que el Creador quiere que todas las almas se humillen, que todas las almas le sirvan, se arrepientan de sus malas acciones, de sus malas obras y vengan a la obediencia. Es por eso que, ante todo, siempre el Eterno pone esta oportunidad. Ya dependerá de cada corazón si la acepta o si la rechaza. Y quiera el Eterno que, a través
de todas estas mujeres que estamos analizando, nosotras tengamos el entendimiento para siempre apegarnos a las bondades del camino de la santidad. Que veamos las consecuencias de rechazar lo que el Eterno nos pone delante, su mensaje, la instrucción, la instrucción que nos guía por caminos rectos, que nos guía en santidad, que nos permite vivir vidas armoniosas, no solamente con el Eterno, con nosotras mismas, con nuestra familia. Para esto obviamente pues es importante y necesario negarnos a nosotras mismas, ¿sí? Negarnos y, como dice Shaul, que ha enseñado, morir a nuestra carnalidad para agradar al que nos llamó, buscando esa esperanza celestial para recibir una corona eterna. Y es algo que ni Drusila ni Berenice estuvieron dispuestas a hacer. La pregunta para nosotras hoy es: ¿estamos encaminándonos en esa rectitud o estamos ignorando el mensaje? Ya vimos con estas 4 mujeres que no basta con conocer el mensaje de la ley y los profetas, incluso el mensaje de la buena nueva. Se requiere de una decisión firme que implicará andar contracorriente, pero libres de ataduras carnales. Podemos andar a lo mejor solas en este caminar, pero al menos libres de ataduras carnales. ¿Qué decisión tomaremos cada una de nosotras? O si ya decidimos, pues entonces hay que seguirnos esforzando cada día, porque al final de cuentas nadie está exento de ser seducido por el enemigo para alejarnos de nuestro propósito eterno. No podemos decir, no, pues yo sí acepté el mensaje de la Torá, los profetas, el mensaje de Yeshua, y yo hago todo lo correspondiente, pero hay que analizar nuestras vidas si no estamos viviendo vidas dobles. Si lo que hacemos va en congruencia con lo que creemos, con lo que el Eterno nos quiere enseñar, con los testimonios de las mujeres de la fe que nosotros podemos tomar como referencia. Y para eso pues son todos estos estudios y análisis que estamos haciendo sobre las mujeres de la Biblia, que nos sirva de espejo, analizarnos y decir: estoy cumpliendo íntegramente con la voluntad del Eterno para mi vida como mujer, o a lo mejor pues he estado siendo persuadida por las corrientes de este mundo. Y bueno, pues con eso concluimos con estas 4 mujeres que hemos analizado en esta noche, esperando que pueda ser de bendición para todas ustedes esta reflexión.